Hola a todos, soy el doctor Ernesto Zavala y el día de hoy le vamos a comentar acerca de una enfermedad muy frecuente de la edad adulta, la osteoporosis. Pero ¿será acaso que la osteoporosis es una enfermedad exclusiva de las personas adultas mayores? Bien, eso lo vamos a conocer en este video. Partamos definiendo la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad del metabolismo óseo, en el cual característicamente va a predominar la destrucción del hueso sobre la formación del mismo. Esta es una enfermedad que característicamente tiene mayor frecuencia en las personas adultas mayores, es decir, personas mayores de 50 años en el caso de las mujeres posmenopáusicas y más allá de los 65-70 años en los grupos del sexo masculino y el sexo femenino. Esta es una enfermedad que, como dije hace un momento, es característicamente de las personas adultas mayores. Sin embargo, debemos tener en cuenta que no es exclusiva de ellas. Existen muchas personas menores de 50 años e inclusive niños que tienen fractura por fragilidad y que son catalogados como una osteoporosis. Y estas personas, para que desarrollen esta osteoporosis a tan temprana edad, deben de tener algunos factores de riesgo. Y precisamente ahora vamos a nombrar algunos de los tantos factores de riesgo que debemos considerar. Por ejemplo, tenemos el uso excesivo del alcohol. Se ha asociado que el alcohol con el tiempo interviene en el metabolismo óseo, haciendo que predomine la destrucción del hueso sobre la formación. Del mismo modo, el uso de los corticoides. Pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas o condiciones inflamatorias usan corticoides de manera prolongada. Se ha demostrado durante muchos años que el uso de corticoides se ha asociado con la pérdida de masa ósea. Por ello es que muchos de estos pacientes, concomitantemente a su tratamiento, utilizan carbonato de calcio y calcitriol. Calcio bajo. La deficiencia de calcio. Recordemos que el hueso es como si fuera una pared y el calcio vienen a ser los ladrillos que conforman esa pared. Si faltan ladrillos, evidentemente esa pared no se va a poder levantar. Por ello que la falta de calcio por diferentes factores va a intervenir en la formación de la osteoporosis. El nivel de estrógenos bajos, y característicamente se ha visto que las mujeres hasta antes de los 50 años no suelen cursar con cuadros de baja masa ósea. Ya después de los 50 años, cuando se instaura la menopausia, luego de eso empieza a haber un decremento de los estrógenos en el cuerpo y esto va a conllevar a que predominen las fuerzas de destrucción del hueso. Por eso es que característicamente se conoce a la osteoporosis como una enfermedad postmenopáusica. El tabaco. Se ha asociado durante muchos años, al igual que el alcohol, que las personas que consumen tabaco van a tener problemas con el metabolismo óseo, van a tener mayor capacidad de destruir hueso en comparación con la formación del mismo. Del mismo modo, el sedentarismo, las personas que tienen obesidad y que no tienen mucha actividad durante las etapas de formación de hueso, van a tener mayor probabilidad de desarrollar osteoporosis o trastornos del metabolismo óseo. Ahora, partamos con unas consideraciones iniciales para poder entender lo que se nos viene más adelante. Debemos tener en cuenta de que en la formación del hueso vamos a tener toda una curva de los años que van a transcurrir en la vida de una persona. Se dice que desde los 0 años hasta los 25 años aproximadamente es cuando el hueso empieza a recolectar calcio, es decir, es donde va a haber un incremento de la masa ósea, donde va a predominar la formación del hueso sobre la destrucción del mismo. Para términos médicos, vamos a utilizar la palabra resorción para hablar sobre destrucción, ¿de acuerdo? Entonces recordemos que desde el nacimiento hasta aproximadamente los 25 años, el hueso empieza a absorber la mayor cantidad de calcio que se le dé en los alimentos. Por ello es que es muy importante que en estas etapas de la vida, las personas o los niños o los jóvenes consuman mucho calcio. Ahora, una vez pasados los 25 años, se describe que existe un periodo donde se llega al pico máximo de masa ósea, donde hay más calcio en el hueso, y ese periodo oscila entre los 25 y 35, casi 40 años. Ahí el hueso va a llegar a una meseta donde llega la máxima cantidad de calcio que puede llegar a tener. Luego de los 40 años empieza a haber una pequeña disminución, pero es una disminución pequeña, no muy marcada, pero a partir de los 50 años, como podemos ver aquí en el gráfico, podemos ver que a partir de los 50 años, por ejemplo, en el caso de las mujeres, es el inicio de la menopausia. Y como ya hay una desregulación del ciclo hormonal, empieza a disminuir los estrógenos y por ello se nota que hay una pendiente, una mayor pérdida de masa ósea. Y luego de los 60 años ya empieza a haber una mayor pérdida de masa ósea donde predomina las fuerzas de destrucción, resorción, sobre las fuerzas de formación. Por ello es que no debemos sorprendernos que característicamente las personas adultas mayores de 50 años, 65 años a más, son los que usualmente tienen mayor probabilidad de desarrollar osteoporosis o
trastornos del metabolismo óseo. Entonces debemos tener en cuenta esto muy importante. El hueso empieza a formarse con mayor fuerza entre el nacimiento y los 25 años. Es por ello que ahí debemos darle la mayor cantidad de calcio a las personas para que tengan una buena formación. Entre los 25 y 35, casi 40 años, va a llegar al pico máximo. No va a haber otro momento en el que lleguen más alto a tener calcio en el hueso. Y luego de los 40 años empieza a haber una pequeña disminución contenido de calcio en los huesos. Y a partir de los 50, en el caso de las mujeres, justo con la posmenopausia, empieza a haber una caída más marcada. Y luego de los 60 ya viene a haber una caída, una pendiente mucho más marcada. Ahora, ustedes se estarán preguntando cómo se diagnostica la osteoporosis. ¿Qué necesito yo para poder diagnosticar la osteoporosis? Según el Colegio Americano de Endocrinología y el Estudio de Metabolismo Óseo, propusieron hace unos pocos años, en el 2020, algunos de los criterios para poder diagnosticar osteoporosis. Como uno de los criterios tenemos el uso de la densitometría ósea, que más adelante vamos a tocar brevemente algunas características para poder entender estos criterios diagnósticos. Un T-score menor de -2.5 en la columna lumbar, en el cuello femoral, en el fémur proximal o en el tercio del radio. Ese como primer punto. Como segundo punto vamos a tener que un paciente tenga una fractura de bajo impacto en zonas como la columna o la cadera. Y es más, si una persona presenta una fractura de bajo impacto, ¿qué significa esto? Que una persona que se le rompa un hueso sin haber tenido un fuerte impacto en dicha zona. Recordemos que el fémur es una de las estructuras óseas más fuertes del cuerpo. Por ello, para que un fémur se fracture, necesita una fuerza de impacto muy fuerte. Pero cuando una persona ya tiene una baja masa ósea o tiene osteoporosis, el hueso es débil y es muy susceptible a tener fracturas con impactos pequeños. Por ejemplo, que una persona se tropiece y se caiga al piso no es una fuerza suficiente como para que se fracture, pero por ejemplo una persona con osteoporosis al caerse al piso va a tener probablemente una fractura y a eso se denomina una fractura de bajo impacto. Entonces, cuando una persona tiene una fractura de bajo impacto, independientemente del resultado de la densitometría ósea, este paciente ya es catalogado como una osteoporosis. Como tercer punto tenemos que en el resultado de la densitometría ósea en el T-score que vaya de -1 a -2.5 más una fractura por fragilidad, ¿en qué zonas? En el húmero proximal, en la pelvis o en el antebrazo distal. Bien, hasta aquí vamos viendo cuáles son algunos de los puntos para considerar el diagnóstico de osteoporosis. Recordemos lo siguiente, estos puntos son excluyentes entre sí, es decir, no necesariamente el paciente tiene que tener el primero, el segundo y el tercero para hacer el diagnóstico, basta uno de ellos para poder hacer el diagnóstico. Como cuarto punto tenemos un T-score de -1 hasta -2.5, junto con un elevado riesgo mediante el índice de Frax. El índice de Frax es un cuestionario, es un algoritmo que permite calcular el riesgo de fractura a los 10 años. Está estandarizado para diferentes países, para el país como el nuestro, Perú, no está estandarizado. Sin embargo, para Colombia y México sí cuenta con un estándar del Frax estandarizado para su propia región. Bien, una vez que la persona ha cumplido con alguno de estos 4 criterios, es catalogado como osteoporosis, pero la osteoporosis va a ser primaria o secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de primaria puede ser de tipo 1 o de tipo 2. La de tipo 1 sería la posmenopáusica, es decir, una mujer que luego de los 50 años tuvo una pérdida de los estrógenos y por ello condiciona que tengan osteoporosis. La tipo 2 sería la denominada antiguamente la senil, es decir, la que va acompañada con la edad. Muy probablemente una mujer de 80, 85, 90 años, muy probablemente va a tener una baja masa ósea por la propia edad. Y del mismo modo tenemos una clasificación más que sería la idiopática, la que no se encuentra una explicación probable para el desarrollo de la osteoporosis. Por otro lado tenemos las causas secundarias. En las causas secundarias vamos a tener todas las enfermedades que contribuyen a que una persona pueda tener alteración del metabolismo óseo. Solamente para mencionar algunas de las tantas enfermedades que pueden conllevar a que una persona tenga osteoporosis, como por ejemplo el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, la insuficiencia renal, las enfermedades inflamatorias como por ejemplo el lupus, la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, las vasculitis, entre otras enfermedades. Del mismo modo, enfermedades como las neoplasias. El mieloma múltiple es la enfermedad que característicamente más se ha asociado con el desarrollo de osteoporosis, porque precisamente se ve repercutido los huesos en este tipo de enfermedades. Lo mismo pasa con enfermedades como el cáncer de próstata. Cuando hace metástasis hacia las vértebras, estas se fracturan y podrían conllevar a un diagnóstico de osteoporosis, pero por metástasis y por ruptura debido a que el cáncer ha migrado de localización.
Así como estas, hay muchas otras enfermedades que pueden explicar o condiciones que pueden explicar el desarrollo de la osteoporosis. Entonces, cuando estamos frente a una osteoporosis primaria, se le va a dar un tratamiento, pero cuando estamos frente a una causa secundaria, se le va a dar también el tratamiento, pero también se debe de tratar la causa de fondo que ha llevado a la osteoporosis. Por ejemplo, si un paciente tiene hipertiroidismo y este hipertiroidismo ha originado osteoporosis, ¿debemos tratar la osteoporosis? Por supuesto que sí, pero también debemos tratar el hipertiroidismo, debemos controlar el hipertiroidismo. Este ejemplo se puede también extrapolar para todas las demás causas secundarias. Hace un momento hablamos acerca de los score, el T-score que se obtenía mediante la densitometría ósea. Ahora hablaremos muy brevemente acerca de esta tecnología. La densitometría ósea, como podemos ver aquí en la imagen, es un instrumento que va a permitir medir la mineralización del hueso, nos va a permitir ver cuánta masa ósea tiene el hueso. Entonces, cuando normalmente se utiliza el densitómetro óseo, nosotros, los médicos reumatólogos, vamos a ver un informe. Y este informe tiene estas características. Como por ejemplo aquí vemos, esta es una densitometría ósea de la columna lumbar, de la columna toracolumbar, en la cual vemos desde T11 hasta L4, que son las vértebras dorsales y lumbares. Vamos a ver en el lado derecho de la pantalla el informe según la gráfica. Verde representa normal, rojo osteoporosis y amarillo osteopenia. Ahora, ahorita vamos a ver qué significa cada uno de esos. Y vamos a ver acá unos valores numéricos. Antes de eso, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a ver que se reportan dos tipos de resultados, el T-score y el Z-score. Característicamente, para las personas mayores de 50 años o mayores de 50 años con factores de riesgo o personas mayores de 65 años, independientemente que tengan o no factores de riesgo, se utiliza el T-score. Este T-score lo que va a hacer es comparar los valores de la densitometría ósea del paciente versus otros pacientes entre 20 y 39 años. Por otro lado, tenemos el Z-score. Este Z-score lo que va a hacer es comparar los valores hallados del paciente en la densitometría ósea y se va a comparar contra otros pacientes de la misma edad, del mismo sexo y de la misma etnia. El Z-score es idóneo para utilizarlo en niños, utilizarlo en mujeres premenopáusicas, es decir, mujeres menores de 50 años, en varones menores de 50 años. Es decir, este tipo de Z-score nos va a permitir diagnosticar osteoporosis secundaria. Ahora, en el caso del Z-score, lo que nos va a reportar son valores de baja masa ósea o masa ósea normal para la edad, ¿de acuerdo? Pero para esta exposición vamos a trabajar con el T-score, que es el que clásicamente se reporta en los informes de densitometría ósea. Ahora, ya tenemos que es el T-score y ya entendemos más o menos qué es una densitometría ósea. Ahora, la densitometría ósea nos va a dar unos valores de T-score. Cuando estos valores de T-score pueden ser positivos a negativos. ¿Y qué dice la Organización Mundial de la Salud sobre la clasificación de la osteoporosis y osteopenia? Una cosa es el diagnóstico de osteoporosis, como lo vimos hace un momento, y ahora vamos a hablar de la clasificación del estudio mineral óseo. Con la densitometría ósea nos va a arrojar valores. Cuando el valor está de -1 hacia arriba, es decir, a valores positivos, es una densidad ósea normal. Cuando el valor del T-score está entre -1 y -2.5, estamos hablando de baja masa ósea, osteopenia. Y cuando el valor está debajo de -2.5, es decir, -2.6, -3, -4, -5, etcétera, ya estamos hablando de osteoporosis. Y cuando tenemos un paciente que tiene un valor de -2.5 en el T-score o tiene una fractura por fragilidad, ya estamos hablando de una osteoporosis severa o una osteoporosis establecida. Entonces, para esto es muy importante que hayamos conocido anteriormente qué significa el T-score y para qué nos sirve la densitometría ósea. La densitometría ósea nos va a medir estos valores del T-score y el Z-score, pero para los fines de la explicación y de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, nosotros utilizamos el T-score y mediante los valores del T-score nos va a permitir clasificar al paciente como normal, osteopenia, osteoporosis o como una osteoporosis establecida en el caso de que tenga una fractura. Recordemos que independientemente de que el paciente tenga o no una densitometría ósea, si el paciente tiene una fractura por fragilidad, ya clasifica como osteoporosis. Ahora, debemos recordar lo siguiente, las personas también pueden tener fracturas a nivel de la vértebra. Así como hay fracturas en el cuello femoral, en el húmero, en el radio, también va a haber fracturas a nivel de las vértebras, pero las vértebras son cuadraditas y difícilmente se van a partir en dos. Entonces, ¿qué es lo
que vamos a ver? Lo que se va a ver es que las vértebras se aplastan. Recordemos el ejemplo que hablamos hace un momento. Un hueso viene a ser como una pared y esta pared está formada por ladrillos, ¿correcto? Entonces estos ladrillos vienen a ser el calcio. Ahora imaginemos la vértebra. La vértebra es un ladrillo grande y dentro del ladrillo hay puntitos que representan el calcio. Cuando esta vértebra o cuando este ladrillo deja de tener estos puntitos, empieza a perder fuerza, empieza a perder forma y entonces la vértebra, el ladrillo se va a empezar a aplastar. ¿Qué es lo que dice la escala de Jenat? Que nos va a permitir ver si es que hay o no aplastamiento vertebral, que para los fines es sinónimo de fractura vertebral. Como vamos a ver aquí en el gráfico, tenemos en el grado 0 una vértebra normal. Podemos ver que la altura son 6 puntos que se tienen que medir. El punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 y punto 6. Y la manera de medir es de acá, de manera vertical, entre los dos puntos laterales, centrales y los otros laterales. Los anteriores, los medios y los posteriores. Es la manera como debemos medir el tamaño de la vértebra. Cuando encontramos que hay una reducción de un 20% de una vértebra en comparación con las adyacentes, podemos tener aquí una vértebra. Esta vértebra está aplastada. Pero ¿cómo podemos comparar si realmente está aplastada? Porque vamos a ver las vértebras de arriba y la vértebra de abajo. Comparamos con esas vértebras y debemos ver si es que hay una disminución de la altura. Y aquí podemos ver gráficamente de que hay una disminución de aproximadamente el 20%. Entonces hablamos de una fractura vertebral grado 1. En la fractura vertebral grado 2 ya hay una mayor compresión de la vértebra, que puede ir del 20 hasta el 40%. Y cuando es mayor al 40%, hablamos del grado 3. Aquí claramente se puede ver que un paciente tiene una vértebra aplastada. Mire, comparemos esta vértebra que estamos viendo con el puntero, comparémoslas con la de acá arriba, con la que es la normal. Evidentemente hay un aplastamiento vertebral. Y este aplastamiento vertebral, aunque ustedes no lo crean, característicamente no duele. Hay personas que tienen aplastamiento vertebral y andan por la calle sin ningún tipo de molestia. En cambio, hay otras personas, estamos hablando aproximadamente un 30 o un 20%, que hacen aplastamiento vertebral y que sí tienen dolor, que son osteoporosis sintomáticas o fractura vertebral sintomática. Y a estos pacientes es a los que le debemos dar un tratamiento sintomático para que le ayude a controlar el dolor. ¿A quiénes le debo pedir una densitometría ósea? ¿Será que a todo el mundo le podemos pedir? ¿A un niño de 8 años? ¿A una persona de 20 años? ¿A una persona de 80, 90 años? Bien, ahora les comparto cuáles son las indicaciones para solicitar una densitometría ósea. Primero tenemos toda mujer mayor de 65 años debe tener una densitometría ósea para poder valorar si es que tiene alteración de la masa ósea. Por otro lado, también se les puede tomar una densitometría ósea a mujeres posmenopáusicas menores de 65 años, pero que tengan factores de riesgo. Enfermedades como las que comentamos hace un momento, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, enfermedades inflamatorias, entre otras. Del mismo modo, varones mayores de 70 años tienen que tener una densitometría ósea. Y del mismo modo también, varones menores de 70 años, pero con factores de riesgo como los que comentamos hace un momento. Pacientes que tengan cualquier tipo de fractura por fragilidad tienen que tener una densitometría ósea independientemente de la edad. Pacientes que tengan una condición como baja masa ósea con factores de riesgo. Por ejemplo, imaginemos que una persona le hayamos tomado una densitometría ósea, digamos a los 40 años porque es usuario de corticoides y en ese momento le salió una baja masa ósea. Entonces a este paciente debemos tomarle una nueva densitometría ósea para poder hacer un monitoreo y ver de que no haya pasado de baja masa ósea o osteopenia a osteoporosis. Y del mismo modo, a los pacientes que ya tienen una osteoporosis establecida se le tiene que pedir un monitoreo anual o cada 18 meses para poder ver cómo va evolucionando con el tratamiento instaurado para la osteoporosis. Bien, ese es todo por el video de hoy. Esperamos que esta información les haya sido de mucha utilidad y recuerden que nos pueden hacer llegar todas sus preguntas en el buzón de los comentarios, de donde nosotros lo leeremos y le estaremos respondiendo todas las preguntas. Del mismo modo, preguntas complejas o que ameriten una respuesta más elaborada, nosotros las vamos a responder en formato de video en nuestra página de Instagram Reumatips. Eso es todo por hoy. Esperamos que esta información les sea de utilidad. Hasta la próxima.